Hola a todos y todas, ¿cómo están? Bienvenidos a esta clase. Hoy vamos a trabajar con el concepto de culturas. Nosotros tenemos una materia que se llama Culturas Digitales 1, en las que vamos a trabajar esto que planteaban las chicas en clases anteriores y que seguramente lo han trabajado en las clases sincrónicas, que tiene que ver con preguntarnos qué son las culturas digitales, es decir, cómo vivimos atravesados por la cultura digital hoy. Lo primero que tenemos que entender es que cuando hablamos de cultura estamos hablando de un concepto y que los conceptos son históricamente construidos. Lo primero que vamos a hacer es intentar explicar qué es lo que entendemos por cultura, es decir, trabajar acerca de este concepto. Como hablar de cultura en distintos momentos históricos implicó cosas distintas, incluso en el ámbito de las ciencias como en el ámbito del sentido común. Nosotros vamos a ver que en el campo de la ciencia podemos encontrar de alguna manera distintas concepciones. La primera que vamos a ver es la concepción clásica. La concepción clásica va a pensar a la cultura como un atributo. ¿Qué quiere decir esto? Que la cultura va a ser algo que se tiene o no se tiene. Va a ser algo que va a funcionar como un principio de distinción, es decir, si algunas personas son refinadas o tienen algunas características o tienen ciertos comportamientos, podemos decir que tienen cultura. Esta idea de cultura es una idea que en el sentido común se puede asociar a la idea de educación. Entonces, la cultura desde esta perspectiva va a ser algo que se tiene o no se tiene, pero además va a ser algo que se pueda incorporar. El segundo concepto que vamos a ver es el concepto positivista. Ese es uno de los primeros conceptos que surgen desde el ámbito de la ciencia. Nosotros vamos a saber que el positivismo es una corriente dentro del campo científico que intentaba buscar reglas universales para explicar el mundo. Y vienen básicamente de las ciencias duras. Esas reglas universales es mucho más sencillo encontrarlas en las ciencias duras. Ahora, cuando empezamos a pensar al ser humano, empezamos a pensar a los sujetos o a las personas en el mundo, vamos a ver que esas reglas se empiezan a complejizar, porque básicamente el objeto de estudio es el mismo sujeto que estudia, que mira. Entonces, para poder buscar una legitimación de las ciencias sociales en el campo científico, empezamos a pensar ciertos métodos o ciertas formas de mirar a ese objeto de estudio que nos permitiera de alguna manera buscar reglas. De esta mirada positivista es que viene esta idea que nosotros conocemos o que pueden haber visto en la escuela o que pueden haber escuchado alguna vez, que dice que todo lo que hace el hombre es cultura. Bueno, en realidad tiene que ver con eso, esta dimensión práctica que nos permite de alguna manera sistematizar, mensurar y comparar las culturas. Ahora bien, lo que nosotros vamos a encontrar es que si bien el positivismo nos da un método y pega un salto importante en relación a la concepción clásica de la cultura, porque recuerden que si para la concepción clásica la cultura era un atributo de unos pocos, que eran los que podían acceder a la cultura, para el positivismo todos los hombres van a tener cultura. ¿Por qué? Porque todos los hombres hacen cosas, todos los hombres resuelven su modo de estar en el mundo. Un tercer concepto de cultura que nosotros vamos a ver y que de alguna manera pone en tensión esto que nos planteaba el positivismo es la concepción simbólica de la cultura, que va a decir que detrás de las prácticas, detrás de las cosas que hacemos los sujetos, lo que hacemos las personas en el marco de una sociedad, en el marco de una comunidad, van a decir que esas prácticas tienen sentidos, que hay una red de significados que el propio hombre construye que le da sentido a la vida que lleva adelante, que le da sentido a su comunidad. Por lo tanto, no son comparables. ¿Por qué? Porque cada comunidad, cada cultura, valga la redundancia, se da a sí mismo los sentidos a esas prácticas. Entonces, una de las corrientes que va a explicarnos de alguna manera esto, la vamos a entender como el relativismo cultural. El relativismo cultural es una corriente dentro de las ciencias que vamos a encontrarla o a situarla a mediados del siglo XX y que nos va a plantear esta idea de que las culturas no son comparables. Esto que proponía el positivismo no es posible. ¿Por qué? Porque las culturas son diversas, pero al mismo tiempo son desiguales. Esta desigualdad entre las culturas muchas veces es históricamente construida.
Por lo tanto, lo que va a venir a decir el relativismo cultural es que tal vez podamos describir algunas culturas, podamos tratar de entender algunas culturas, pero que no podemos compararlas. ¿Por qué? Porque hay que entender a cada cultura o los sentidos que circulan en cada una de las culturas de acuerdo a cómo es que se fueron dando estas lógicas de construcción de los sentidos. El cuarto concepto que vamos a ver es el concepto que entiende la cultura como un proceso. Vamos a entender a la cultura como el proceso de producción, circulación y consumo de los sentidos sociales, de las significaciones sociales. Entonces, vamos a ir un paso más allá acerca de la dimensión simbólica. La concepción procesual nos va a decir, bueno, sí, es una red de significados, pero en realidad lo que es la cultura es ese proceso en el que se construyen los sentidos sociales. Y acá vamos a traer, para poder pensar, algunas cuestiones que nosotros ya venimos viendo desde la clase anterior que tienen que ver con el concepto de comunicación. Si nosotros vamos a entender que la comunicación es el proceso de producción social del sentido y que la cultura es el proceso de producción, circulación y consumo de las significaciones en el ámbito social, empezamos a encontrar ciertas coincidencias. Digamos que la comunicación y la cultura pasan a ser dos caras de la misma moneda. Ahora, ¿qué es el sentido social? ¿Qué es el sentido? ¿Qué es la significación? ¿Cómo desentramamos ese proceso? Y acá vamos a tomar dos autores que nos van a servir un montón. Uno es Williams, Raymond Williams, un inglés, miembro de la escuela de Birmingham, un representante de los estudios culturales ingleses, y a Pierre Bourdieu. A Pierre Bourdieu es francés, es un sociólogo, antropólogo, ha coqueteado con muchísimas de las ciencias sociales, y los dos desde distintos lugares nos van a dar algunas herramientas para poder pensar cómo es que construimos los sentidos sociales, o al menos cómo empezar a desentramar esta idea de los sentidos que ordenan nuestra vida. Cuando pensamos en Pierre Bourdieu vamos a hablar de un concepto que él nos va a traer, que es el concepto de hábitus, que es un concepto que nos sirve para pensar cómo el sujeto está inmerso en el marco de la cultura. Él va a decir que hay ciertas estructuras sociales que son las que ordenan nuestra vida y que los sujetos vamos reproduciendo esos órdenes. Hay una cosa que es importante entender desde el concepto de hábitus, que tiene que ver con que el hábitus es algo que atraviesa al sujeto y que hace que nosotros miremos el mundo de una determinada manera. Y ese mirar el mundo de una determinada manera hace que reproduzcamos ciertos órdenes. Pero estas estructuras que ordenan a los sujetos, es decir, como, a ver, nosotros nacemos en un mundo que ya está hecho, que ya tiene unas estructuras que nos preceden, y nos vamos incorporando y al incorporar esas prácticas también las vamos reproduciendo. Hay un margen que tienen esas estructuras que permiten transformar. Porque si fuera todo reproducción, el mundo sería siempre igual. Y nosotros lo que vemos es que el mundo no es siempre igual. Hay cosas que se van transformando. Entonces, estas estructuras que a nosotros nos ordenan y hacen que miremos el mundo de una determinada manera, no están dadas de una vez y para siempre, sino que se van modificando. Y acá es cuando nos viene muy cómodo para pensar Raymond Williams. ¿Por qué? Porque Raymond Williams nos va a aportar el concepto de hegemonía. Y este concepto de hegemonía es el que nos va a permitir entender que en esa red de significados que planteaba la dimensión simbólica, no todos los significados, no todos los sentidos tienen el mismo valor. Hay sentidos hegemónicos y hay sentidos subalternos. Hay prácticas que están embestidas de sentidos subalternos y hay prácticas que están embestidas de sentidos hegemónicos. Y lo que vamos a ver es que esos sentidos están en disputa todo el tiempo. Podemos poner un montón de ejemplos para poder entender cómo hay sentidos que disputan su hegemonía. Y que esas disputas son bien concretas, se dan en el campo de lo social. Por ejemplo, todo lo que fueron las disputas por los derechos de las mujeres, por los derechos de las diversidades. Hoy podemos decir, por ejemplo, en Argentina que existe el matrimonio igualitario, no porque a alguien se le ocurrió, sino porque hubo un montón de disputas en el espacio público y socialmente para poder reconocer ciertos sentidos.
¿Son sentidos hegemónicos? De ninguna manera, pero sí podemos decir que esos sentidos en el ámbito de la cultura no se mantienen quietos, sino que van de alguna manera moviéndose a partir de luchas por el sentido. Para retomar estas ideas vinculadas a la cultura en relación a lo que veníamos hablando en clases anteriores respecto de la comunicación, vamos a abordar lo que van a ser los estudios culturales latinoamericanos. Y acá vamos a tomar el concepto de Jesús Martín Barbero, que nos permite pensar las mediaciones. Los estudios culturales latinoamericanos son los que nos van a aportar una mirada más local y regional acerca de o algunas herramientas para poder pensar la cultura. Obviamente los estudios culturales latinoamericanos anclados en el campo de la comunicación tuvieron en algún determinado momento a los medios de comunicación como objeto de estudios, pero empezaron a correrse, o al menos el aporte que nos van a hacer los estudios culturales latinoamericanos, es poder pensar la relación de los sujetos atravesados por una mirada cultural. Que el objeto de estudio ya dejan de ser los medios de comunicación, como veíamos en la clase anterior, sino que va a empezar a ser la cultura. Y la cultura entendida como una mediación con mayúscula, que es la que va a empezar a pensar, o que se va a empezar a pensar desde la comunicación. Entonces, la mediación lo que va a hacer es poder, de alguna manera, permitirnos pensar los modos de estar en el mundo, los modos de habitar el mundo. Esta mediación que va a estar en los años 80 entendida como aquello que está en el medio entre los sujetos y, por ejemplo, los medios de comunicación, porque una de las cosas que nosotros tratábamos de entender o de complejizar en los años 80 tenía que ver con la pregunta, con el desplazamiento de la pregunta de qué hacen los medios con la gente a qué hace la gente con los medios. En los 80, para poder entender qué era lo que la gente hacía con los medios, empezamos a usar este concepto de mediación, que era lo que nos permitía ver, bueno, qué hay entre la gente y los sujetos. Y tenía que ver con la cultura, es ese lente que a nosotros nos permite interpretar el mundo y en el interpretar ese mundo también estaba interpretar los medios. Jesús Martín Barbero nos propone de alguna manera pensar las mediaciones a partir de ciertos ejes. Uno de esos ejes tiene que ver con la mediación tecnológica. Y acá me sirve para poder articularlo con lo que nos plantea Carlos Scolari en el texto Hipermediaciones. Que hay algo que es súper interesante en su planteo, que tiene que ver con esta idea de que las tecnologías no solo transforman el mundo, sino que también transforma nuestra percepción del mundo. Y ahí me parece que tenemos un montón de ejemplos para poder pensar cómo la tecnología nos modifica el modo en que vemos el mundo. La televisión en su momento, la radio, en términos de medios de comunicación, transformaron el modo en que nosotros accedíamos al mundo y el modo en que nos vinculábamos con el mundo. Hay un saber que nosotros fuimos incorporando con la televisión, con la radio durante el siglo XX, que transformó el mundo, pero también hay otro tipo de tecnologías que fueron transformando el mundo, que no necesariamente tienen que ser con tecnologías de la comunicación, sino cualquier tipo de tecnología que nosotros incorporamos al mundo, transforma el mundo y la percepción que nosotros tenemos del mundo. Creo que en el texto Scolari pone el ejemplo del reloj. La invención del reloj pasa a transformar la percepción que tenemos del tiempo en términos de que si el tiempo era circular, cíclico, pasa a ser lineal, pasa a ser mensurable, pasa a ser un tiempo que se puede fraccionar, al que se le puede poner un valor. Entonces fíjense si la incorporación de una tecnología no modifica la percepción que tenemos del mundo. Lo que nosotros vamos a ver es que la incorporación de las tecnologías transforman nuestra percepción del mundo en algunos puntos específicos. Uno tiene que ver con la relación que establecemos con el tiempo y el espacio. ¿Qué es lo cerca? ¿Qué es lo lejano? ¿Qué es lo rápido? ¿Qué es lo lento? ¿No? Creo que desde que apareció Internet o que aparecieron las nuevas tecnologías digitales, digamos, básicamente, esa dimensión del tiempo se fue corriendo. ¿Cuánto es mucho tiempo para que te contesten un WhatsApp?
¿Cuánto es mucho tiempo para que te contesten un mail? Eso que pasa rápido o pasa lento depende de cómo lo estemos mediando, cuál es la hipermediación que está jugándose ahí. Hoy por hoy tenemos un montón de dispositivos tecnológicos que hacen que nos vinculemos con el mundo de otra manera. Entonces, si mi hija sale, yo quiero que me mande un mensaje cuando llegó. Transforma mi percepción del mundo esa tecnología que tengo al alcance de la mano. ¿Pero por qué? Porque esa tecnología me lo permite. Hay una condición de posibilidad que hace que yo mire el mundo de otra manera. Entonces, vamos a ver que las dimensiones de tiempo y espacio se van transformando. Pero también se transforman otros dos conceptos interesantes que me importa que podamos pensar y discutir juntos, tal vez en el foro, tal vez en algunos otros espacios cuando tengamos la clase sincrónica, que tienen que ver con el espacio público y el espacio privado, que antes de las tecnologías digitales o incluso de la aparición de lo que podemos llamar ciberespacio, estaban muy delimitados, ¿no? El espacio del hogar, de la casa, de la familia, era un espacio público, y la calle, la plaza, el trabajo era un espacio público. Y ahora ese límite se fue corriendo, ¿no? No es que se corrió de un día para el otro, sino que se fueron dando transformaciones que nosotros podemos encontrar en los medios de comunicación claramente, pero también podemos encontrarlos en la incorporación de nuevos dispositivos y de nuevas prácticas. El texto de Scolari, además de ofrecernos esta mirada en torno a la incorporación de la tecnología y de la percepción que nosotros tenemos del mundo a partir de esas incorporaciones, abre un abanico de muchas preguntas, que creo que es lo interesante que nos queda de esta clase, y que tiene que ver con poder pensarnos como sujetos que habitamos esos mundos, que habitamos esos lugares, si somos los mismos, si no somos los mismos, qué ponemos en juego en esos espacios, cómo nos determina de alguna manera una interfase. Estoy pensando cuando una plataforma te propone un determinado contrato de lectura, te propone que seas de una determinada manera, cómo elegimos mostrarnos, cuánto tiempo decidimos pasar ahí. Creo que este texto es un texto de apertura, más que de algún saber concreto, sino que es un texto que nos va a permitir empezar a pensar dónde estamos parados para analizar las culturas digitales. Este es un texto fundante dentro de la cátedra, más que nada porque abre esto que les decía de preguntas, interrogantes, que no es que tengamos respuestas. De hecho, en la cátedra permanentemente discutimos y nos preguntamos y tratamos de indagar acerca de estos temas que son los que nos interesan, que nos convocan, y a eso también los invitamos a ustedes, a pensarnos y a aportar su mirada acerca de estos procesos.